Agradecemos las palabras del señor José Vargas, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas. El tema, gestión institucional del SENACE, estará a cargo de Alberto Martín Barandaria Gómez, presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, abogado por la Universidad de Lima y Senior Executive MBA por la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, con estudios concluidos de maestría en Biología de la Conservación en la Universidad Particular Cayetano Heredia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión ambiental, políticas públicas y marco legal e institucional en materia ambiental en el sector público y privado, en organizaciones nacionales e internacionales. Es especialista en dirección estratégica con enfoque de sostenibilidad ambiental y social. En su paso por la gestión pública, ha sido asesor del Ministerio del Ambiente y gerente general de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, entre otros. Además, es autor de diversos libros e investigaciones. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gina. Gracias, José Luis. Gracias a la Escuela Nacional de Control. Permítame unos segundos para poder compartir la presentación. Me avisan, por favor, si pueden ver la presentación. Sí, ya la podemos ver. Perfecto, gracias. Bueno, buenas noches. Con todos, un gusto estar con ustedes el día de hoy para conversar un poco sobre el trabajo que realizamos en SENACE, pero principalmente para también conversar un poco sobre el tema de gestión ambiental en el país y un poco el cómo SENACE, que es una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, digamos, tiene un objetivo muy puntual eh, en este Sistema Nacional de Gestión Ambiental y en lo que es propiamente la implementación de las políticas nacionales ambientales. Antes digamos, de hablar sobre específicamente SENACE, quizás sea importante ponernos un poco en contexto. La primera norma especializada en materia ambiental en el país fue el Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que se aprobó en el año 90. Recuerden un poco el contexto en el año 90, de una situación bastante complicada por crisis económica, político-social, el tema, digamos, del terrorismo. Y claro, era un país que estaba en una situación muy, muy compleja. Parte de la legislación ambiental que incorporó el Código Medio Ambiente fue vista en ese momento con cierto temor como un posible obstáculo a lo que era la atracción de inversiones al país. Entonces, en el año 91 se aprueba un decreto legislativo, el 757, que establece en uno de sus artículos, este decreto legislativo, perdón, es la Ley de Promoción de la Inversión Privada en el Perú, y establecía en un artículo que las autoridades ambientales iban a ser las mismas autoridades que promovían las inversiones. Esto significa que, por ejemplo, en materia de minería, la autoridad ambiental era el Ministerio de Energía y Minas, lo mismo para el caso de hidrocarburos y electricidad, o para el caso de pesca, en ese entonces el Ministerio de Pesquería, Agricultura, lo propio y así sucesivamente. Entonces, se asignó el rol de autoridad ambiental a los ministerios que promovían las inversiones en estos sectores. Y con esto se empezó de alguna manera a gatillar lo que fue la implementación de la legislación ambiental. En el año 94 se aprueba el primer reglamento ambiental, que es el minero, en donde, entre otros temas, se menciona, rescatando un poco lo que señalaba el Código de Medio Ambiente, dos tipos de instrumentos de gestión ambiental o destacan dos instrumentos de gestión ambiental.
los instrumentos ambientales para aquellas actividades que existían al momento que se aprobó este reglamento de protección ambiental minero, o sea, que ya venían operando antes de la aprobación de la norma, y los instrumentos de gestión ambiental que iban a implementarse, digamos, para los proyectos que se desarrollen luego de la aprobación de la norma. ¿Ok? Entonces, para el primer caso, se crearon los programas de adecuación y manejo ambiental, los famosos PAMAS, y para el caso, digamos, de los proyectos que venían luego, los estudios de impacto ambiental. Es importante señalar que los estudios de impacto ambiental tienen por definición propia un carácter preventivo. Un estudio de impacto ambiental nunca puede ser correctivo o puede aprobarse luego de que la operación o la obra exista. ¿Ok? En ese caso ya no le correspondería un estudio de impacto ambiental, sino, dependiendo de las normas sectoriales, otro instrumento que podría haber sido un PAMA, por ejemplo. Entonces, los estudios de impacto ambiental tienen digamos, como parte de su principal característica está este tema de ser un instrumento preventivo. Tiene que ser evaluado y aprobado antes de que se ejecute el proyecto de aprovechamiento de recurso natural o de infraestructura, ahora respectiva. Es así que entonces se fue avanzando en los 90 con una serie de normas. En el año 94 también se aprueba la creación del Consejo Nacional del Ambiente, o CONAM, que era lo que existía antes del Ministerio del Ambiente, que se crea en el año 2008. El CONAM tenía una cabeza que era un director o un presidente que tenía rango de viceministro y podía participar de los consejos de ministros en la medida en que ser invitado teniendo voz pero no voto. Pertenecía el CONAM a la PCM y tenía principalmente un rol de coordinación y articulación entre las distintas entidades o autoridades ambientales que existían en los ministerios. Al ser los ministerios, las autoridades ambientales de sus respectivas actividades, claramente cada autoridad sectorial aprobaba sus normas, aprobaba sus instrumentos de gestión ambiental preventivos correctivos, hacían su fiscalización, etcétera, etcétera. Todo estaba entonces anclado en los ministerios. Y cada quien podía, digamos, implementar normas de acuerdo a su mejor entender o criterio. Para evitar una dispersión de normas e instrumentos que no respondan a una misma lógica, es que precisamente se crea el CONAM con esta función de articular o de coordinar la gestión ambiental en el país. Poco a poco, CONAM, que empezó con unas funciones muy puntuales, fue tomando un poco más de fuerza, y el propio CONAM luego gatilla una serie de, digamos, de herramientas como la ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que es el gran sistema ambiental en el país, al cual pertenecen otros subsistemas, por ejemplo, el que nos rige a nosotros, que es el CIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, o el Sistema de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, o el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, o el Sistema Nacional Forestal, o el Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental, o el CINIA, que es el Sistema de Información Ambiental. Entonces, el gran sistema, que es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, nuevamente está, digamos, elaborado sobre la base de estos subsistemas y sin duda sobre otros instrumentos o elementos o componentes que cumplen determinadas funciones para que pueda funcionar como un sistema, ¿no? En el año 2001 se aprueba la ley del CIA, la de evaluación de impacto ambiental. Este año el CIA está cumpliendo 20 años. Y en ese momento se establecieron con esta ley la creación de 3 instrumentos de evaluación de impacto ambiental. Recuerden, instrumentos preventivos siempre. Se establecen 3 categorías inicialmente. Los estudios de impacto ambiental detallados, que son aquellos que se tienen que elaborar para los proyectos más complejos, por cuyos impactos, digamos, son digamos, de importancia. Los semidetallados, que tienen algún impacto, digamos, moderado o intermedio, y las famosas declaraciones de impacto ambiental o DIAs, que son para aquellos que tienen nulo o muy poco impacto.
Ya con los años, a través de una norma que se aprueba uno de los decretos legislativos en el 2018, se incorpora a la ley del CIA lo que se conoce como la evaluación ambiental estratégica, que es como si fuera un estudio de impacto ambiental, pero se ha aplicado a políticas, planes y programas públicos. Entonces, con esto se incorporó una cuarta categoría a la ley del CIA. Y es importante mencionar esto porque nosotros en SENACE precisamente tenemos funciones muy específicas sobre un par de estas categorías señaladas en la ley del CIA. Y ahora sí, entonces damos inicio formalmente a lo que es un poco el SENACE y el trabajo que realizamos en la entidad. El SENACE, bueno, recuerdan, el ministerio se crea en el año 2008. Cuando se crea el Ministerio del Ambiente, no existía todavía como función en la ley de creación del ministerio, del MINAM, esta función de evaluación. La evaluación la seguían realizando los ministerios que promovían las inversiones. También, por ejemplo, la fiscalización estaba a cargo de estas autoridades. Y lo que tenía el MINAM en una de sus disposiciones de la ley de creación era la posibilidad de hacer una evaluación ex post. O sea, luego de que se aprobaran los EIAs, se podían, digamos, revisar algunos estudios de impacto ambiental para ver finalmente que también se había realizado esta evaluación. Esa es una función con la que nace inicialmente el MINAM. Al año 2009 se aprueba la ley que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y que crea el OEFA como ente rector de ese sistema, con lo cual se establece un cronograma de transferencias, digamos, de funciones de fiscalización desde las entidades sectoriales o los ministerios hacia esta nueva autoridad de fiscalización. Pero es recién en el año 2012 que se crea formalmente el SENACE. Recién se le transfiere al sector ambiental entonces la responsabilidad de hacer las evaluaciones de los estudios de impacto ambiental de los proyectos en el país. No obstante, creado en el año 2012, una de las decisiones creo más inteligentes fue no entregarle de inmediato las funciones, porque primero se priorizó, digamos, la conformación de los equipos de trabajo, se realizaron una serie de procesos de capacitación, por ejemplo, hubo mucho aporte por parte de los pares en Chile y en Colombia a lo que eran, digamos, experiencias y lecciones que ellos mismos podían trasladar hacia SENACE, cosa que estuvieran preparados, digamos, todas las condiciones para que finalmente SENACE asumiera en algún momento la función propiamente de evaluación. Y así fue así que en el año 2015, en diciembre de 2015, el sector minero fue el primer sector que le transfiere las funciones de evaluación. Y recuerden que además, inicialmente en la ley de creación de SENACE, la función que tenía establecida era la de evaluar los estudios de impacto ambiental detallados, o sea, los de categoría 3, es decir, los proyectos más complejos. Entonces, en diciembre de 2015, el sector minero traslada esta función de evaluar los estudios de impacto ambiental detallados a SENACE y luego, a lo largo de estos años, se ha ido transfiriendo funciones de otros sectores, como voy a explicar más adelante. Es creado con la finalidad de impulsar entonces el cambio en el proceso de certificación ambiental y la gestión ambiental. Recuerden que al año 2012, que se crea SENACE, había mucha conflictividad en el país, había mucha desconfianza, digamos, en estos procesos de evaluación de los EIAs, y finalmente esa situación le da la oportunidad al MINAM de proponer la creación de SENACE y sacar adelante esta nueva institución. Como había mencionado también anteriormente, entonces SENACE forma parte de este Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. No es la única entidad que evalúa estudios de impacto ambiental. Todavía hay en algunos sectores autoridades ambientales que aprueban EIAs detallados o EIAs semidetallados o declaraciones de impacto ambiental. Entonces, no es el único evaluador aún, ¿no? Estamos nuevamente en un proceso gradual de transferencia. Y
Y bueno, la misión de SENACE al momento de crearse es precisamente brindar un servicio público. Nosotros somos servidores públicos, brindamos un servicio. ¿Qué servicio es el de certificar los estudios de impacto ambiental en la medida en que tengan esto la calidad técnica que corresponda, ¿no? Y tiene que ser, digamos, procesos de calidad, tiene que ser de manera oportuna, de manera transparente, con la calidad técnica, pero principalmente buscando generar confianza en el ciudadano de a pie en el país respecto precisamente de esa calidad técnica en la evaluación, pero también generando confianza a partir de lograr una mayor participación de cualquier interesado en cualquiera de estos proyectos y poder acceder a información o poder opinar o plantear dudas, inquietudes, aportes que enriquezcan el proceso propiamente de evaluación. Entonces, como siempre digo, SENACE, digamos, tiene una principal responsabilidad que es que hay otras funciones y responsabilidades, pero la principal es la de evaluar los estudios de impacto ambiental, por un lado con calidad técnica y por otro lado generando confianza en sus procesos y en sus productos. En un país con tanta conflictividad, eso es sin duda un enorme reto, ¿no? Siguiente, por favor. Ah, yo tengo el control, perdón. Eh, entonces, las funciones, les había mencionado, por ejemplo, la segunda, esta de evaluar los EIAs y las modificaciones de los estudios de impacto ambiental, que pueden ser modificaciones muy complejas o modificaciones que no generan mayor impacto. Entonces ahí tenemos herramientas como los MEIAs o modificaciones de IA o los ITS o informes técnicos sustentatorios. Pero también hacemos clasificación de proyectos en aquellos sectores en donde no tengan una norma que haya realizado una clasificación anticipada de los tipos de proyectos de acuerdo a qué tipo de estudio de impacto ambiental le correspondería, ¿no? Entonces, por ejemplo, en agricultura o transportes, que es un sector que también tenemos, cuando se transfirió, no se había aprobado una norma con clasificación anticipada en donde se diga, este tipo de proyecto le corresponde una guía detallado o semidetallado o declaración de impacto ambiental. Como no hay esa norma, como no existía esa norma, parte de nuestra responsabilidad o nuestras funciones son entonces darle la clasificación correspondiente a los proyectos que vengan de estos sectores. Y también tenemos otras dos funciones, la de administrar dos registros, uno el Registro Nacional de Consultoras Ambientales y el Registro Nacional de Certificaciones Ambientales, y finalmente implementar una plataforma informática que funcione como una ventanilla única de certificación ambiental. ¿En qué consiste esta ventanilla única de certificación ambiental? En que el titular de un proyecto, en lugar de ir con su expediente de estudio de impacto ambiental por la entidad que lo tiene que evaluar, supongamos en este caso SENACE, pero siendo que, por ejemplo, su proyecto tenga impactos en recursos hídricos o en área marítima o en área forestal o esté ubicado en un área natural protegida o en la zona de amortiguamiento, una área natural protegida, en fin, si el proyecto tuviera alguna característica o condición que haga necesario que otra entidad que tiene funciones sobre recursos naturales específicos deba opinar, estos famosos opinantes técnicos, entonces en lugar de yo ir con mi expediente a cada ventanilla o a cada mesa, digamos, de partes de cada entidad para que cada uno de ellos me evalúe, lo que se hace a través de esta ventanilla única es el expediente ingresa solo por SENACE, de manera digital, lo voy a explicar más adelante cuando explique la plataforma informática EVA, lo ingresa solo a SENACE y nosotros, desde SENACE, somos los responsables de distribuir el instrumento en versión nuevamente digital con las otras entidades que tienen que emitir una opinión nuevamente dependiendo de las características del proyecto. Entonces, ya el nivel de coordinación en paralelo, estas otras entidades realizan también su evaluación junto con nosotros para poder cumplir con los plazos establecidos en las distintas normas. ¿Qué entidades tenemos a la fecha? Bueno,
como les había mencionado, de diciembre de 2015 en adelante hemos recibido minería, electricidad, hidrocarburos, en el año 2016 transporte, en el año 2017 agricultura y en el año 2017 también residuos sólidos. Todos los casos, menos el caso de residuos sólidos, a la fecha solo evaluamos estudios de impacto ambiental detallados. Es la única categoría que tenemos en esos sectores. En el caso de residuos sólidos, cuando nos transfirieron los detallados, también nos transfirieron los semidetallados. Esto a raíz de que en ese momento se aprobó una norma que modificó la ley de creación del SENACE, en donde también estableció que se podía transferir al SENACE las funciones o la responsabilidad de evaluar los semidetallados de manera gradual nuevamente. Ahí establece, digamos, una serie de condiciones para que se ejecute esto. Entonces, en el caso de residuos sólidos, es el único subsector en el que tenemos a la fecha competencia en materia de evaluación de IAs detallados y semidetallados. Y bueno, también luego ya a raíz de las normas que se editaron por el tema de reconstrucción con cambios, para lo que son nuevos proyectos en la agenda de reconstrucción con cambios, se creó el famoso IGAPRO o Instrumento de Gestión Ambiental para ese tipo de proyectos que también están a cargo actualmente de SENACE. A la fecha tenemos ya 4 comisiones de transferencias creadas y, digamos, en procesos, que son los de industria, pesca, vivienda, construcción y saneamiento. De estos 4, acabamos de concluir el trabajo con la Comisión de Vivienda y Construcción, y el día sábado pasado justo, el Ministerio del Ambiente aprobó una resolución ministerial con la cual ya, digamos, se da por concluido el trabajo a nivel de comisión y le transfiere las funciones de este subsector al SENACE a partir del 2 de agosto de este año. Entonces, estamos justo en esta etapa, digamos, realizando todo el tema de los trabajos preparatorios para poder recibir este subsector en las condiciones en que corresponde. Y tenemos a la fecha también pendiente, ya hemos iniciado a través de algún intercambio de correos y de oficios con salud, que sería uno de los que está pendiente junto con Turismo, Comunicaciones y Defensas. ¿Qué impacto tiene SENACE? A ver, a la fecha tenemos más o menos en un total de 1.000, desde que se transfirió el sector minero, 1.400, aproximadamente 1.400 expedientes ingresados para evaluación, de distintos tipos, no todos son EIAs o MEIAs, hay ITS, planes de participación ciudadana, aprobación de términos de referencia, clasificaciones de proyectos en aquellos casos que no hubieran normas de clasificación anticipada, etc. En total, o sea, de ese digamos, número de expedientes, más de 1.000 solicitudes de evaluación ambiental han significado a la fecha 1.213 kilómetros de carretera, 64 puentes, 2.219 megawatts de energía, de generación de energía, 3.547 kilovatios en redes de energía, y en fin, infraestructura vinculada a riego, a agricultura. También tenemos ahí 9 IGAs vinculados o instrumentos de gestión ambiental vinculados a tratamiento de residuos sólidos, 5 instrumentos de gestión ambiental vinculados a puertos, 6 instrumentos de gestión ambiental vinculados a aeropuertos, todo esto en las 25 regiones del país. ¿Qué impacto tiene SENACE en las inversiones? Recuerden que en el proceso de desarrollo de las inversiones en el país empezamos con todo el proceso, digamos, de planificación, ¿no? Desde el concepto, el diseño, la idea, pasa por nivel de prefactibilidad, factibilidad. Cuando está en nivel de factibilidad es cuando corresponde, digamos, pasar por el proceso de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental de SENACE, hasta la autorización para el inicio de, digamos, ya sea de obras o de las actividades de aprovechamiento, y posteriormente ya la operación propiamente, la etapa de operación de los proyectos,
en donde además intervienen las entidades de fiscalización y supervisión. Entonces, SENACE es uno de los eslabones de esta gran cadena de desarrollo de las inversiones en el país y sin duda somos, digamos, una entidad estratégica, ¿no? Y aquí hay algunos números que lo muestran. O sea, $1 de inversión en la demanda adicional del presupuesto de SENACE significa $1.888 de certificación ambiental en proyectos de inversiones, ¿no? Nuevamente, bajo el modelo de gestión ambiental de SENACE, que lo voy a explicar más adelante, que implica, por un lado, calidad técnica y, por otro lado, generar confianza en los procesos y en los productos que tenemos a nuestro cargo. El incremento de un evaluador adicional en SENACE asegura la ejecución de $179 millones de inversiones sostenibles en el país. A la fecha, desde que empezamos funciones, hemos evaluado proyectos que implican un monto de más de $21.000 millones de inversión sostenible para el país. Pasamos entonces ahora a ver la certificación ambiental. Es importante entender este proceso porque normalmente uno tiene como referencia en los procesos de evaluación o en general, cuando uno evalúa expedientes, lo primero que pensamos es, bueno, el proceso de evaluación se gatilla desde el momento en que el ciudadano, el titular de un proyecto, presenta su expediente, ¿no?, para evaluación en la mesa de partes o en la ventanilla que corresponda, y a partir de ahí se empieza el proceso, digamos, de evaluación. Si ustedes ven este flujograma, digamos, del macroproceso, en el caso nuestro, nosotros no estamos solo en esta etapa de evaluación, que es la que está en color verde, sino que antes de que elaboren inclusive los estudios de impacto ambiental, ya tienen una serie, digamos, los titulares de proyectos tienen que cumplir con una serie, digamos, de requisitos y son materia de algunas revisión de información o de instrumentos que forman parte finalmente de su huella. Ahora lo voy a explicar con más detalle. A ver, como les había mencionado, hay sectores en donde no se ha realizado la clasificación anticipada de los estudios de impacto ambiental que corresponden a los distintos tipos de proyectos, ¿no? Esa es la etapa de clasificación que tenemos al lado izquierdo. Entonces, esos son dos sectores a la fecha, residuos sólidos y agricultura. No tienen una norma con clasificación anticipada. Entonces, todos los proyectos de residuos sólidos y agricultura, antes digamos, de realizar cualquier cosa, se acercan a SENACE, nos muestran, digamos, la ingeniería, las condiciones mínimas, o sea, información mínima que nos permita a nosotros definir qué categoría es la que le corresponde. Si le corresponde detallado, se queda con nosotros. Si le corresponde, en el caso de agricultura, en el caso de residuos sólidos, si le corresponde detallado o semidetallado, nuevamente se queda con nosotros. Pero en cualquiera de los dos subsectores, agricultura o residuos sólidos, si le correspondiera una DIA o declaración de impacto ambiental, entonces nosotros al momento de hacer esa clasificación, en automático se aprueba la DIA. Recuerden que la declaración de impacto ambiental o DIA es una especie de declaración jurada, no tiene un proceso de evaluación en sí. La evaluación es más bien en la etapa de supervisión, en el sentido de una evaluación ex post. O sea, si el titular que tiene una DIA aprobada, en realidad cumplió con implementar lo que dijo que iba a implementar, o si el instrumento está bien elaborado, ¿no? Entonces, como es en automático que se aprueban las DIAs, en el caso que nosotros hagamos la clasificación e identifiquemos que lo que corresponde es una DIA, en automático se aprueba por parte de SENACE y más bien la entidad de fiscalización que corresponda, no solo es OEF, hay otras entidades fiscalizadoras también, dependiendo de los sectores, puede ser inclusive no solo a nivel nacional, puede ser una autoridad regional o local, es la que luego hace esta evaluación ex post. Esto es en la etapa de clasificación. Una vez que se sabe, en aquellos que no se saben qué categoría a la que corresponda, entonces recién empieza la etapa,
digamos, previa a la presentación, que tiene dos grandes etapas. La etapa previa a la elaboración y la etapa durante la elaboración del estudio de impacto ambiental. En el caso de sectores como el minero, hidrocarburos, electricidad, en donde ya existe clasificación anticipada, no vienen donde nosotros para la clasificación, pero sí vienen para esta etapa que está en azul, que es precisamente esta previa a la presentación de su guía. Entonces, ahí nosotros aprobamos los planes de participación ciudadana, en el caso de hidrocarburos, electricidad, transporte, y también en la etapa previa a la elaboración de la guía, podemos inclusive, si así lo consideramos, realizar actividades de acompañamiento de campo, no todo el tiempo, en momentos específicos dentro del proceso de elaboración de la línea base del proyecto. Recuerden que, a ver, quizás un elemento que debía haber mencionado al inicio es qué cosa es un estudio de impacto ambiental desde el punto de vista técnico, ¿no? Un titular que va a realizar un proyecto, cualquiera sea este, una mina, digamos, tiene que primero tener claro qué tipo de minería va a realizar, de qué envergadura va a ser la operación, en dónde va a instalar, digamos, esta operación, en qué ecosistema se ubica, qué tipo de impactos puede generar. Entonces, si yo tengo una buena línea base, si yo identifico con claridad el ecosistema en donde me voy a instalar, en el que voy a realizar una operación de acuerdo a mi diseño de ingeniería y a lo que estoy buscando finalmente desarrollar en la actividad que corresponda, yo tengo entonces una línea base sobre la cual voy a poder medir con más claridad qué tipo de impacto voy a generar en ese ecosistema. Eso entonces me permite identificar impactos. Y con los impactos luego voy a poder identificar medidas. ¿Medidas para qué? Medidas para eliminar esos impactos. Medidas para mitigar aquellos que no puedan ser eliminados del todo. Mitigarlos de manera tal que el impacto que genere sea mínimo para que el ecosistema pueda regenerarse. Los ecosistemas se regeneran, perdón. El planeta tiene vida propia. Sin embargo, si yo intervengo en un ecosistema y lo degrado a un nivel muy alto, probablemente ese ecosistema nunca se va a poder recuperar de manera natural. Entonces, cuando nosotros establecemos medidas de mitigación, son precisamente medidas que permitan a estos ecosistemas, digamos, regenerarse de manera natural, además de las otras medidas que tiene que poner un titular que va a impulsar este tipo de proyectos. A esa capacidad de regeneración se le llama resiliencia. Los ecosistemas son resilientes hasta un punto. Si cruzamos esa línea, probablemente ya el nivel de afectación sea tal que no le permita esa regeneración a los ecosistemas. Entonces, los estudios de impacto ambiental se elaboran sobre la base de líneas bases, que es la caracterización del territorio en donde voy a realizar mi operación, que junto con mi ingeniería y digamos, el diseño de mi proyecto, me permiten luego identificar qué impactos voy a tener en ese territorio o en ese ecosistema. Una vez que identifique esos impactos, voy a poder identificar qué medidas tengo que implementar para eliminar, para mitigar o para compensar esos impactos, ¿no? Y eso finalmente es el EIA. Luego vendrá la Autoridad de Supervisión y Fiscalización a verificar si las medidas que están contenidas en los instrumentos ambientales están siendo implementadas como corresponden por parte de los titulares. Esa ya en la etapa propiamente de operación del proyecto, ¿no? O en la etapa de obra, si fuera el caso de infraestructura. Entonces, durante la etapa de elaboración, previa a la elaboración de los estudios de impacto ambiental, nuevamente nosotros aprobamos términos de referencia o planes de participación ciudadana o inclusive hacemos acompañamientos de 2 o 3 días en la etapa de elaboración de la línea base, ¿ok? Normalmente las líneas bases toman un año como mínimo porque para poder entender el comportamiento de estos ecosistemas tenemos que hacer levantamiento de información en época de seca o en época de lluvia. Entender las dinámicas
digamos, que se generan en estos ecosistemas por una serie de elementos de flora, fauna y otro tipo de condiciones, y con el entendimiento, el comportamiento de ese ecosistema y de territorio, nuevamente es que yo voy a poder ver los impactos y las medidas, ¿no? Entonces, durante esa etapa de línea base, nosotros podemos, en algunos casos, acompañar para mirar in situ. No hacemos una evaluación solo de escritorio, sino también entendemos el ecosistema, cruzamos información que tenemos probablemente de otra fuente, y a partir de ahí tenemos más claro, digamos, cómo vamos a evaluar el instrumento que corresponda, ¿no? Una vez que termina la línea base, el titular del proyecto, ya junto con la consultora, van a hacer trabajo de gabinete en lo que es propiamente ya la elaboración del estudio de impacto ambiental, que luego va a ser presentado a SENACE. Es importante también mencionar que nosotros nos aseguramos de la implementación de mecanismos de participación ciudadana en todas las etapas de este macroproceso. O sea, desde antes de que elaboren el estudio de impacto ambiental, durante la elaboración del estudio de impacto ambiental y durante la evaluación del estudio de impacto ambiental. Entonces, hay una dinámica, digamos, de los titulares con las poblaciones del entorno de los proyectos desde las primeras fases para, de alguna manera, garantizar que, primero, las poblaciones locales conozcan que se va a desarrollar un proyecto, qué características van a tener ese proyecto, y en fin, puedan de alguna manera estar participando tempranamente a lo largo de todo este macroproceso. Contamos a la fecha con un equipo evaluador multidisciplinario. Tenemos nosotros dos áreas de evaluación, la que evalúa proyectos de infraestructura y la que evalúa proyectos de aprovechamiento de recursos naturales, DEIN y DEAR. En ambas direcciones generales de evaluación tenemos un total de 119 evaluadores, 45% son hombres, 55% son mujeres. El promedio de experiencia es más o menos de 10 años en los equipos de evaluadores, y son equipos multidisciplinarios, son ingenieros ambientales, hay biólogos, hay geógrafos, hay sociólogos, hay antropólogos, hay comunicadores sociales, hay abogados, hay economistas, dependiendo del tipo de proyecto, del sector. Puede haber ingenieros civiles, en fin, si se van a construir puentes, si se van a construir carreteras o infraestructura en general. Se van conformando, digamos, los equipos dependiendo nuevamente de las características de cada proyecto, se identifican distintos especialistas. Y todos intervienen a la vez. Luego voy a mostrar cómo funciona la evaluación a partir de la plataforma. ¿Cómo se estructuran los equipos en cada una de estas dos direcciones generales? Hemos implementado una estructura organizacional que funciona, digamos, en doble sentido. Por un lado, una organización especializada, o sea, tenemos equipos de biólogos, equipos de abogados, equipos de ingenieros ambientales, equipos, ¿no?, de lo que van a ver el tema físico, el tema biológico, el tema legal, etcétera. Y por otro lado, tenemos equipos bajo una lógica de organización funcional. Entonces, para evaluar, por ejemplo, un proyecto minero, identifico a un biólogo, a un ingeniero, a un abogado, ¿no? Y todos ellos conforman un equipo funcional. Entonces, la matriz, la organización matricial que tenemos en las líneas, lo voy a explicar con más detalle, perdón, aquí, nos permite eso, ¿no? Tener, por un lado, distintas miradas por distintas especialidades evaluando un mismo proyecto, y por otro lado, profesionales de distintas disciplinas que se van retroalimentando entre ellos mismos a partir de lecciones aprendidas en cada uno de los proyectos que evalúan. Entonces, un biólogo le pregunta a otro biólogo, en el caso de una experiencia previa, cuál fue, digamos, el criterio alguna lección aprendida que puedan tomar ellos en la evaluación que le están realizando en este momento a otro proyecto, ¿no? Hay una especie de retroalimentación constante y continua a partir de, digamos, de estos grupos técnicos especializados, ¿no?
y de eso se trata. ¿Para qué? Para poder aprovechar lo mejor posible tanto la información y la data y los conocimientos que ya existen instalados en las áreas de evaluación, como ser más eficientes en el uso de los recursos humanos, para no sobredimensionar equipos cuando el proyecto no lo requiera, ¿no? O para poder asegurar un equipo muy potente en el caso de un proyecto muy complejo también. Bueno, cuando les mencionaba este tema de calidad técnica y de generar confianza, yo siempre me refiero a una moneda, las dos caras de una misma moneda, y lo que buscamos en SENACE es que tengamos una moneda fuerte, ¿no? Así como los países tienen monedas fuertes, el dólar, el euro, etcétera, etcétera, o monedas débiles, en SENACE buscamos precisamente una moneda fuerte, que tiene dos caras, la calidad técnica y la generación de confianza en nuestros procesos, ¿no? Eh, esa solidez técnica se ve traducida en estos 1.846 expedientes ingresados a la fecha, 1.743 expedientes evaluados. Tengan claro que cada tipo de proceso, un estudio de impacto ambiental, una modificación de estudio de impacto ambiental, un ITS, una aprobación de un PPC, de un término de referencia, de una clasificación, no tienen los mismos plazos. Hay unos que tienen plazos más largos, otros plazos más cortos de evaluación, pero además no todos se presentan al inicio de año. Yo tengo estudio de impacto ambiental, por ejemplo, que pueden ser presentados en diciembre. Claramente ese estudio de impacto ambiental no se va a poder terminar de evaluar en el año en que se presentó. Más o menos para que tengan una idea, dependiendo de los sectores puede fluctuar los plazos, pero más o menos pueden ser 150 días lo que tome un proceso de evaluación de un estudio de impacto ambiental. Entonces, eh, nosotros vamos avanzando en la medida en que se nos vayan presentando los estudios de impacto ambiental, buscando nuevamente asegurar el cumplimiento de los plazos. Entonces, de los 1.846 expedientes ingresados a la fecha, tenemos 1.743 ya evaluados. De esos 1.743, hay poco más de 1.100 que han sido aprobados, 134 han sido desaprobados porque no cumplían con la calidad técnica, 160 son desistidos. Explicar rápidamente que a veces los titulares o las consultoras, cuando saben que su instrumento finalmente no va a ser aprobado por una serie de deficiencias, lo retiran. Antes de recibir una resolución desaprobatoria, prefieren retirarlo, se desisten de los procesos, en algunos casos regresan ya con instrumentos más potentes, o en algunos casos, por ahí nos ha pasado algún caso en donde por alguna razón han decidido postergar la inversión y lo tienen todavía en stand-by. Y por otro lado también tenemos 348 de estos expedientes declarados o improcedentes o inadmisibles o no presentados, dependiendo realmente de la calidad de cada uno de ellos. Lo que les había mencionado al inicio o hace un rato, a la fecha tenemos entre estudios de impacto ambiental y modificaciones de estudio de impacto ambiental, que son procesos idénticos en realidad, más de 21.000 millones de dólares de inversión aprobada. A la fecha tenemos en proceso de evaluación, digamos, en SENACE 9 proyectos que implican poco más de 3.500 millones de dólares. Tenemos a la fecha aprobados 2 estudios de impacto ambiental semidetallados, que provienen del sector de residuos sólidos, como os había explicado, que suman un total de 64.7 millones de dólares, y los IGAPROS o estos instrumentos ambientales para los proyectos de reconstrucción con cambios, a la fecha hemos aprobado 5 por un total de casi 400 millones de soles. Como les había explicado, además, no somos los únicos que participamos en la evaluación. Hay opinantes técnicos, hay otras entidades que tienen responsabilidades en la gestión de los recursos hídricos, los recursos forestales, de las áreas protegidas, de los recursos marinos, etcétera, etcétera. Y entonces también participan junto con nosotros de un solo proceso, del mismo proceso de evaluación, y emiten opinión sobre los estudios de impacto ambiental que presentan los titulares, ¿no? Acá tenemos algunos, el ANA, el MIDAGRI, Cultura,
En cultura tenemos tanto el Viceministerio de Interculturalidad como el de Patrimonio Cultural, el CERNAM, la ANA, CERFOR, entre otros, ¿no? Y con ellos tenemos un vínculo muy, muy estrecho, coordinaciones muy estrechas. Hay un trabajo arduo, estamos integrando, digamos, matrices de observaciones, herramientas que nos permitan ser más eficientes, nos acompañan en algunos casos en las líneas bases también, etcétera, para poder asegurar nuevamente una mejor calidad en los procesos de evaluación a nuestro cargo. Con algunos de ellos hemos implementado un trabajo conjunto que tiene dos grandes, dos niveles, digamos, de articulación. Me refiero en estricto a la Autoridad Nacional del Agua, al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, al Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, a la Autoridad Ambiental del MIDAGRI y a los dos viceministerios de Cultura. Con ellos hemos conformado una agenda conjunta en donde hay un grupo de alto nivel conformado por las cabezas de cada de estas autoridades, cada una de estas autoridades, y grupos técnicos de trabajo conformados por especialistas técnicos que, digamos, van identificando propuestas de mejora a los procesos de evaluación, interoperabilidad, nuevamente herramientas como matrices de observaciones, criterios integrados o uniformes digamos, de evaluación, entre otros temas, ¿no? Participación ciudadana efectiva, que es, digamos, uno de los temas que para nosotros es primordial, ese otro lado, digamos, de la moneda, ¿no? Esa otra cara de la moneda. Los resultados que tenemos a la fecha, en total, desde que SENACE empezó actividades, en mecanismos de participación ciudadana hay más de 42.000 participantes, 59% hombres, 41% mujeres. ¿Esto en qué se traduce? En 583 talleres participativos, 124 acompañamientos de línea base, audiencias públicas, 113, 93 avanzadas sociales. ¿Qué es una avanzada social? En el momento en que se gatilla, por ejemplo, una línea base, además de salir un equipo técnico de biólogos, de expertos en temas biológicos o físicos, también pueden salir equipos sociales que lo que buscan es entender mejor el entorno social de los proyectos y así fortalecen los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Establecen cuáles son los mecanismos más idóneos, en qué número, y de alguna manera buscamos asegurar nuevamente una participación ciudadana efectiva, real, concreta, ¿no? Lo cual, como voy a mostrar más adelante, nos han dado algunos resultados importantes. Promovemos la inclusión. Tenemos guías de lineamientos para participación de la mujer, tenemos una guía de interculturalidad, tenemos videos en quechua, aymara, achuar y lengua de señas. Y además de los mecanismos de participación ciudadana, que son mecanismos, las normas han regulado que sí o sí deben realizarse estos mecanismos de participación ciudadana, y en esos mecanismos tenemos obligatorios y complementarios, dos categorías, digamos, de mecanismos. Además de la participación ciudadana, SENACE realiza otras actividades de gestión social que complementan los mecanismos de participación ciudadana para nuevamente asegurarnos que los proyectos son conocidos, son entendidos, son cuestionados con información precisa y también reciben aportes nuevamente de las poblaciones locales. Entonces, lo que queremos es empoderar la participación, no solo con los mecanismos de participación, sino con otras herramientas que desarrollamos también en la entidad. Y son estas, ¿no? Esta gestión social, que es paralela o complementaria a los mecanismos de participación ciudadana, tiene dos objetivos principales. Una es el impulsar la participación propiamente. O sea, si nosotros vamos de manera temprana digamos, a las poblaciones del entorno a los proyectos y hablamos sobre qué se nace, qué actividades realizamos, cómo son los procesos a nuestro cargo, cómo es la participación ciudadana, lo que estamos buscando de alguna manera es invitar y convocar a esa población a que se sume
digamos, a los mecanismos de participación. Pero por otro lado, también buscamos prevenir conflictos, identificar posibles conflictos y prevenirlos. Al reforzar los mecanismos de participación ciudadana o los planes de participación ciudadana, buscamos precisamente evitar, ¿no? Que se generen estos conflictos. ¿Con qué acciones realizamos esta gestión social? Les había mencionado el tema de las avanzadas sociales, que es un grupo que visita la zona, digamos, como parte del acompañamiento en línea base, o visitas informativas y reuniones informativas, independientemente del momento del proyecto. Podemos ir a un área, digamos, cercana a un proyecto, reunirnos con la población de ese entorno, conversar sobre estos temas, sobre sus preocupaciones, en fin, sobre el trabajo que se está haciendo. Hacemos seguimiento y monitoreo también, ya sea, bueno, ahora con pandemia, principalmente a través de correo electrónico o llamadas telefónicas, pero antes también podía ser a través de alguna visita. Y también hacemos todo un trabajo de coordinación interinstitucional con autoridades locales, regionales, en fin, una serie de actores digamos, del aparato estatal que de alguna manera también están vinculados a estos territorios. Las estrategias de prevención socioambiental ejecutadas según sector, y ahí tienen algunos datos, ¿no? En el 2019 ejecutamos un total de 34, en el 2020, con todo y pandemia, hemos ejecutado 38, y en el 2021, en lo que va del año a la fecha, tenemos ya un total de 10. Y pueden ahí identificar, digamos, por los colores cada uno de los subsectores, ¿no? Minería, electricidad, transporte e hidrocarburos. Claramente el sector minero es uno de los que más conflictos tienen, y entonces ahí hay, digamos, un enfoque, pero no es el único. También se generan unas situaciones de conflictividad. Recuerden que además nosotros hemos heredado muchos proyectos que han sido en realidad evaluados antes por los sectores. Nosotros vemos a la fecha ya modificaciones de estudio de impacto ambiental que han sido evaluados y aprobados por autoridades sectoriales antes del 2015. Y entonces algunos de estos proyectos ya vienen con algún nivel de conflictividad, y entonces ahí nuestro rol no solo es de prevención respecto del proceso a cargo de SENACE, sino también de control de crisis y de manejo, digamos, de estas situaciones, de manera tal que nosotros no seamos un elemento que más bien exacerbe o gatilla aún más los conflictos en estos territorios. Bueno, además de este trabajo de participación ciudadana y de gestión social, también tenemos un trabajo de articulación regional. Lo que hacemos es buscamos generar agendas en todas las regiones del país, con autoridades regionales, con autoridades locales, con el mundo académico, con los colegios profesionales, con los estudiantes universitarios, con titulares de proyectos, con gremios o asociaciones o organizaciones sociales, entre otros, ¿no? Y con ellos tenemos digamos, una agenda en lo que nos permite de alguna manera seguir visibilizando el trabajo, qué cosas se nace, qué es un estudio de impacto ambiental, en qué consisten nuestros procesos, cómo se hace la participación ciudadana, entre otros aspectos, ¿no? Estamos constantemente buscando informar y capacitar sobre los temas vinculados a la entidad. A la fecha hemos realizado 531 actividades informativas en las 25 regiones, entre talleres, reuniones informativas y otros. Esto significa casi 10.000 participantes a la fecha, como les digo, representantes de distintas stakeholders regionales y locales. Pero además de la articulación regional, también trabajamos en una agenda indígena. Nosotros tenemos desde el 2015 un acercamiento a las organizaciones indígenas nacionales, a las 7 organizaciones indígenas nacionales, y a través de ellas a sus organizaciones regionales o digamos, federativas,
y hemos a la fecha tenido ya dos hojas de ruta bianuales, a partir, digamos, de un diálogo transparente, en donde inclusive las propias organizaciones indígenas nos han pedido que traslademos una serie de pedidos a otras entidades públicas para que de alguna manera repliquen el modelo de agenda que estamos teniendo nosotros con ellos, o han destacado algunos temas que para ellos son importantes, por ejemplo el ISO que voy a mencionar más adelante, el 37001 que tenemos, precisamente lo que buscamos pues es reducir riesgos de corrupción, de transparencia, implementar mecanismos de transparencia o de cumplimiento, ¿no? de una serie de normas, protocolos en la entidad. Entonces, a partir de estas dos hojas de ruta bianuales del 2016, 2017, 2018, 2019, a la fecha ya desde el 2020, desde el año pasado, tenemos ya no una hoja de ruta, sino una agenda conjunta. Es una agenda que hemos construido, no solo se nace, o sea, no ha ido, se nace con una receta de temas que nos interesa, sino las propias organizaciones indígenas también han puesto sobre la mesa algunos temas de su interés, y con esto hemos desarrollado una agenda que lo que busca es seguir generando confianza, ganándonos de a poco esa confianza, reconstruir de a poco esa confianza en sus autoridades y en los procesos y en los productos a cargo, en este caso concreto de SENACE. Esta agenda indígena entonces tiene como objetivo contribuir a reforzar el conocimiento sobre los procesos de certificación ambiental a cargo de SENACE en las poblaciones indígenas, y fortalecer la participación ciudadana indígena en los procesos de certificación. Nosotros implementamos mecanismos con enfoques de interculturalidad en el caso de poblaciones indígenas, si hubieran poblaciones indígenas, perdón, en el entorno de los proyectos. Tenemos una serie de metodologías y protocolos para hacerlo, ¿no? Buscamos reforzar conocimientos, impulsar los enfoques de interculturalidad e igualdad de género, un diálogo permanente, transparencia, accesibilidad de información, y de alguna manera asegurarnos una participación de la mujer indígena también, que es importante para nosotros, ¿no? Bueno, esta es la moneda que les mencionaba hace un rato, ¿no? Las dos caras: calidad técnica, confianza en los procesos. ¿Cómo estamos buscando, además de tener claro cómo fortalecemos los procesos técnicos y un poco lo que les he explicado de la agenda social, ¿no? de gestión social? Tenemos además otras herramientas, la plataforma informática EVA, un tablero de control al cual puede acceder cualquier persona desde cualquier parte del mundo, a la página web, en donde puede saber día a día, digamos, el estado en que se encuentran, digamos, los proyectos a través de ya sea de la plataforma informática o teniendo algunas cifras o datos a través del tablero de control. Pero también ya hemos implementado hace varios años y estamos mejorando una serie de indicadores para medir la calidad de trabajo de las consultoras ambientales. Nosotros no podemos recomendarle a un titular que trabaje con una consultora u otra, claramente, pero sí podemos mostrar indicadores objetivos, imparciales, que puedan ser útiles para que los titulares de los proyectos puedan escoger lo mejor posible a las consultoras ambientales. Como comprenderán, no todas las consultoras ambientales tienen la misma calidad de trabajo, y el hecho de que presenten estudio de impacto ambiental muy débiles nos genera una sobrecarga de trabajo, nos genera una serie de complicaciones. Entonces, generar y promover la competitividad también en las consultoras ambientales creo que ha sido interesante para la gestión que realizamos en la entidad. Voy a referirme rápidamente a lo que es EVA, que es la primera pantalla, ¿no? La plataforma informática. EVA fue creada precisamente como una herramienta que dé soporte a esta ventanilla única de certificación ambiental. ¿Cómo funciona EVA? Un titular, al momento que ingresa su estudio de impacto ambiental, antes lo ingresaban, digamos, en un expediente de 5.000 folios, 10.000 folios,
20.000 folios, dependiendo de la complejidad del proyecto, a través de la ventanilla del ministerio, y lo que tenían eran unas pilas de documentos que ingresaba al área de evaluación ambiental. Pasaba por el ingeniero ambiental, pasaba por, primero hacía una revisión de toda la información, tomaba sus notas, luego pasaba por el escritorio del ingeniero civil, o por el biólogo, o por el economista, o por el abogado, y así iba rotando el bendito expediente de escritorio en escritorio, y una vez que todos terminaron de revisar, probablemente podían sentarse, conversar, discutir, intercambiar ideas o lo que sea, y ahí venía la primera etapa de generar observaciones. Si hubieran algún problema con el expediente, trasladaban las observaciones a los titulares levantaban su observación, y volvían a nuevamente el EIA original más el levantamiento de observaciones, pasaba nuevamente de escritorio en escritorio a volver a ser revisado. Podían haber persistencias a esas observaciones, se ponían todos de acuerdo, elaboraban el informe, volvían a trasladar la persistencia, el titular levantaba las persistencias con un informe, o trataba de levantarlas con un informe, volvía nuevamente a revisar. Entonces ya leía el informe de levantamiento de observaciones, el informe de levantamiento de persistencias, y volvía a pasar por cada escritorio. ¿Se imaginan lo que eso significa? Y eso es lo que se hacía antes, digamos, ¿no? La tecnología no permitía eso. SENACE, desde el 2018, implementó una plataforma propia llamada EVA. Antes usaba una plataforma que fue creada por el MINEN con apoyo de UNOPS, pero ya EVA es una plataforma propia, que lo que permite es que los titulares carguen el estudio de impacto ambiental directamente en esta plataforma digital. Tienen que cumplir evidentemente con una serie de requisitos y condiciones, y una vez que se verifica en el sistema que todo está correcto, se termina de cargar el estudio de impacto ambiental o el instrumento ambiental que corresponda, y recién esa información pasa al área de evaluación. Pero al estar ya cargada en una plataforma informática, todo el mundo puede ver el documento. El área de evaluación puede mirar el estudio de impacto ambiental, el biólogo, el economista, el abogado, el ingeniero ambiental, todos lo pueden ver a la vez, pueden revisarlo a la vez, pueden hacer sus aportes, y entonces eso hace más expeditivo y mucho más potente, digamos, propiamente la evaluación. No solo en SENACE, sino que como compartimos la información a tiempo real también con los opinantes técnicos, ellos acceden a esta información digitalizada también, y pueden ellos también en los mismos plazos cumplir con sus opiniones técnicas. Entonces, ¿qué logramos? Logramos, primero, ser más eficiente en el uso de los recursos, ser más eficiente en el uso del tiempo, y tener una mejor calidad de evaluación, claramente, ¿no? Pero por otro lado, logramos también más transparencia, porque el documento que se cuelgue en EVA es de acceso público. O sea, yo tengo a través de la web de SENACE, hay un link para entrar a EVA, a lo que es digamos, cualquier ciudadano puede ingresar ahí y puede revisar la información que ha presentado, ya sea un titular, una ONG, otra autoridad, un opinante técnico, de todo el expediente completo. Entonces, y eso es público. Y lo puede hacer alguien acá, o en cualquier parte del país, o en cualquier parte del mundo. Entonces, además nosotros tenemos otros mecanismos para asegurar que la información que está ahí es real y está, digamos, o sea, certificamos nuestras firmas. Nosotros tenemos en EVA no solo el trámite de los estudios de impacto ambiental, sino también todo el tema de trámite documentario, cero papel en la oficina. De hecho, yo estoy ahorita en casa, igual que todo el personal de SENACE, trabajando de manera remota sin ningún problema. Tenemos acceso a toda la información, porque todo esto se cuelga directamente ya de la plataforma, y los equipos pueden trabajar de manera remota desde su casa, haciendo los procesos de evaluación, o las áreas de apoyo y de asesoría también haciendo lo propio sin ningún inconveniente. Firmamos digitalmente, en fin, sin ningún inconveniente. Entonces,
Para nosotros la situación de pandemia no nos generó en realidad ningún problema, básicamente ajustamos un par de detalles, nos adaptamos muy fácilmente y eso nos ha permitido darle continuidad al servicio que prestamos, a este servicio de evaluación de instrumentos ambientales, sin necesidad de generar ningún impacto ni en los titulares, ni en los ciudadanos, ni en otras entidades públicas. Y vamos a continuar haciéndolo porque para nosotros lo prioritario es asegurar la salud del personal de la entidad, ¿no? No exponerlos a más riesgos, que puedan trabajar tranquilos desde casa, cumplir con las normas además del gobierno, ¿no? De distanciamiento social, de cuarentena cuando ha correspondido, etcétera. Entonces, eh, eso es un elemento que para nosotros es, y en lo particular a mí, desde la presidencia, es prioritario, ¿no? El capital humano es el más importante, pero además no podemos pues exponer a los colaboradores a situaciones de riesgo más allá de con las que ya tenemos que convivir en el día a día. Entonces todos podemos trabajar tranquilos desde casa, esa es una preocupación menos para nosotros. EVA, entonces 100% digital, como les dije, disponible las 24 horas de todos los días del año, notificación electrónica, interoperabilidad, integración con componentes georreferenciales, acceso descentralizado, menor tiempo en tramitación de expedientes, gestión documental interna al 100% digital, cero papel, como les había mencionado, evaluación totalmente transparente. Además, tenemos, como les he dicho, no solo la responsabilidad de evaluar los estudios de impacto ambiental, sino también la gestión de los registros, del Registro Nacional de Consultores Ambientales. Ustedes pueden acceder también a información sobre los registros de consultoras a través de la web. Tenemos las estadísticas que les había mencionado de indicadores de consultoras para generar competitividad y para que los titulares de proyectos puedan escoger a las mejores, o de acuerdo a su bolsillo, claramente, ¿no? Ahí, por ejemplo, un tema que en algún momento me mencionó un gobernador, es que para ellos es complicado lograr contratar a las mejores consultoras, no solo por un tema presupuestal, sino porque claramente ellos tienen que cumplir con procesos de contrataciones que son más engorrosos que lo que realiza un privado. Y entonces, en el mercado de consultoras, las más importantes no están, digamos, abiertas a participar de este tipo de procesos, sino prefieren trabajar directamente ya con los privados. Entonces, no siempre logran conseguir a las mejores. Y eso es un tema que quizás en algún momento pueda ser útil discutir para ver cómo colaborar con ellos también. Tenemos el registro administrativo de certificaciones ambientales, toda la data de todas las certificaciones ambientales de los sectores que tenemos actualmente transferidos, la tenemos nosotros, Ministerio Público, en general cualquier autoridad nos pide información sobre si determinados proyectos tienen o no certificaciones ambientales y nosotros a partir de este registro podemos darle la información certera, ¿no? Precisa sobre si hay o no instrumento de gestión ambiental aprobado, ya sea por SENACE o por una autoridad previamente, por otra autoridad previamente. GeoSENACE, esto es algo que hemos lanzado a finales del año pasado, muy potente, porque además es muy dinámico, es muy interesante acceder a información usando el mapa, ¿no? Entonces, yo puedo buscar en el mapa del Perú, ya sea por regiones, por sectores, por minería, por lo que sea, información sobre todos los procesos que hemos ya evaluado, sobre todas las certificaciones ambientales ya otorgadas, o aquellas que están en evaluación, o inclusive también estudios desaprobados o considerados no conformes por SENACE, o desistidos o atendidos, en fin. Entonces, toda la información de todos los expedientes que han sido presentados a SENACE pueden ser visualizados, todo el expediente completo, a través del GeoSENACE. Puedo ver cuántos proyectos hay en una región, en fin, puedo ver inclusive información de línea base que ha sido usado para un proyecto en un ecosistema que pueda ser usado por otro proyecto en ese mismo ecosistema.
si la información no es mayor a 5 años. O puedo enriquecer, digamos, mi proceso eh, de elaborar mi EIA con información contenida en ecosistemas similares en otras regiones del país, etcétera, etcétera, ¿no? Estudiantes, universitarios, investigadores acceden mucho a esta información también, inclusive para conocer el sentido de resoluciones o los criterios técnicos al momento de evaluar aspectos muy puntuales de estos instrumentos ambientales. Entonces, es otra plataforma por la cual estamos poniendo a disposición del público en general, de titulares, consultoras, autoridades, sociedad civil en general, mundo académico, etcétera, información que pueda serles útil. Estamos buscando gestionar todo ese conocimiento que ya hemos alcanzado en la entidad y trasladarlo hacia el ciudadano en general en el país. Pero también ofrecemos predictibilidad. ¿Cómo evitamos que el criterio que se aplica en un proyecto luego sea distinto en otro proyecto con similares condiciones? Y tenemos pues una serie de manuales, guías, que lo que buscan es precisamente tener un criterio común. El criterio podrá cambiar si las condiciones cambian, pero tendrá que tener el sustento que sea necesario. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Generar predictibilidad, no solo en beneficio de los titulares, sino para que las propias poblaciones del entorno también tengan claro que no podemos estar cambiando, digamos, de criterios dependiendo del especialista que esté evaluando el instrumento. Así que eso para nosotros es fundamental. Les había mencionado, tenemos este ISO 37001, lo obtuvimos en el año 2018, ya hemos pasado tanto en el 2019 como en el 2020 por auditorías internas y externas, y lo interesante de esto es que no solo hay que obtenerlo, sino mantenerlo, y en el mantenerlo es que además se nos van poniendo metas más interesantes, ¿no? Estamos ampliando a más áreas, a más temas, y estamos, el año pasado, por ejemplo, no hubo una sola observación por parte del auditor externo. Entonces, fue interesante para nosotros estar constantemente desarrollando, digamos, una serie de herramientas y mecanismos que además es muy valorado. Les mencioné en algún taller en el estudio presente, organizaciones indígenas, por ejemplo, nos dijeron que lo que ellos más valoraban era este ISO, que marcaba para ellos, digamos, un punto de partida distinto en ese diálogo y en esa interacción que tenían con nosotros, y que ojalá hubieran otras entidades que tuvieran, digamos, no solo el ISO, sino ese nivel de gestión, digamos, de la herramienta. Bueno, ahí también estamos haciendo un poco de public cherry, algunos de los premios que hemos logrado por buenas prácticas en gestión pública, precisamente en consulta y participación ciudadana, en transparencia y acceso a información. Creo que estoy bastante tarde, voy a avanzar un poco más. Tenemos una carta nos hemos certificado en la carta de atención de los servicios de atención a los usuarios en los distintos canales. Y fue interesante porque lo hicimos además justo antes de pandemia también. Entonces, ya sean canales virtuales, telefónicos, presenciales, nos impusimos una serie de ratios de calidad, los logramos y hemos mantenido esos ratios. Lo cual, de verdad, y además tenemos una herramienta en donde los usuarios califican nuestro servicio, el servicio de atención, y nos va bastante bien. No solo es complicado lograr buenas calificaciones, sino lograr que finalmente los usuarios apliquen la encuesta, respondan a las interrogantes, ya es de por sí un reto. Entonces nos ha ido bastante bien. Con todo y pandemia, el año pasado hemos superado el número de atenciones versus el año 2019, como pueden ver en la presentación. Bueno, tenemos un diálogo con nuestros pares en Colombia, en Chile, en la ALA. Todos los meses tenemos reuniones de equipos técnicos que intercambian experiencias, normas, sobre temas específicos. Tenemos ya a la fecha, en el caso de la ANLA, que es la autoridad colombiana, 18 sesiones de intercambio,
En el caso de SEA de Chile, me parece que son un poco más de 10. Por ejemplo, este año ya hemos avanzado a tener reuniones trinacionales, y nuevamente todos los meses puntualmente tenemos al menos una charla en donde todos aprendemos de los demás. Eh, es interesante porque en realidad, y quizás esté mal que lo diga uno, eh, en LANLA en Colombia, el CE de Chile y el SENACE en Perú están siendo reconocidos en la región como las entidades, digamos, más importantes o que mayor avance han tenido en materia de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental. Y es por eso que además hemos promovido, con el apoyo del BID y otras entidades, un diálogo regional que lo que queremos es crear una red latinoamericana, digamos, de certificación ambiental, de certificadores ambientales. A la fecha hemos suscrito 4 países ya al compromiso, queda pendiente que un país más se adhiera y con eso formalmente gatillamos la red y esperamos aprovechar ese espacio para seguir enriqueciendo y accediendo a más información, más conocimientos en beneficio, digamos, del país. Estrategias de comunicación. Tenemos ya implementado el año pasado una plataforma de contenido digital, Senace TV. Es interesante porque a través de esta plataforma digital desarrollamos tanto eventos internos como externos. En algunos casos también sirven de soporte, por ejemplo, no son el único mecanismo, pero sirven de soporte como parte de los mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, hay un repositorio, todas las audiencias y talleres en época de pandemia, desde que fue creado la herramienta, están en un repositorio, y entonces cualquier persona que no pudo estar presente al momento de la audiencia o el taller y que quiere enterarse o hacer aportes, y hay plazos de hasta 30 días después de las audiencias, puede revisar el repositorio, mirar toda la audiencia, tomar nota de lo que considere y hacernos llegar sus cuestionamientos, dudas, inquietudes, lo que consideren. Y no solo para ellos, sino para cualquier persona en cualquier parte del mundo, o inclusive para temas de investigación mañana más tarde desde universitarios o investigadores académicos, etcétera, pueden obtener información precisamente y darse una idea de cómo es que realizamos estos talleres de audiencia, la metodología y cómo nos aseguramos de que cumplan con los objetivos para los cuales fueron creados. Brindamos entonces soporte también a estos mecanismos. El año pasado, todos los años, en SENACE tenemos un evento propio anual que se llama el Abre Puertas, que es lo que buscamos es atraer a todos los interesados a la entidad para que conozcan con más detalle nuestro proceso, nuestros productos, las herramientas que usamos, etc. El año pasado, por pandemia, fue la primera vez que hicimos este evento totalmente virtual y la verdad que fue una semana digamos, de eventos y de charlas y que fue muy valorado. Hubieron más de 35.000 personas que estuvieron en algún momento conectados con nosotros durante esa semana del Abre Puertas. Y tenemos, bueno, elaboración de audiolibros en Aguajún, Aymara, con apoyo de la cooperación internacional, en este caso del Ministerio de Conservación. Antes de cerrar con la presentación, quiero darles, por ejemplo, un indicador que para nosotros es fundamental. El 100% de los estudios de impacto ambiental que han sido evaluados por SENACE desde el día 1, o sea, proyectos cuyo instrumento ambiental ha sido evaluado desde el día 1 por SENACE, ninguno de esos estudios de impacto ambiental están en la lista de conflictos de la Defensoría del Pueblo ni de la PCM. Claramente, ese 100% de efectividad no va a ser bien complicado mantenerlo en el tiempo, pero a la fecha estamos dando batalla y buscando alcanzar precisamente esa misma certeza en las poblaciones en torno a estos proyectos respecto nuevamente de nuestros procesos y productos. Y es el compromiso continuo de seguir fortaleciendo estas herramientas, entre otros. Sin más, no me queda más que agradecerles por la paciencia. Sé que me ha tomado unos minutos de más y estaré atento a cualquier
pregunta que consideren hacerme. Gracias nuevamente. Agradecemos a Edgardo Valeria Gómez por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. En cuanto a la gestión de residuos sólidos, ¿a qué se refiere con detallados y semidetallados? Como les expliqué, hay el CIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la ley, inicialmente tuvo 3 categorías y con modificaciones que se han dado con los años, en estos 20 años de creación del CIA, se incorporó una 4ª categoría. Para proyectos de privados o públicos, para proyectos de inversión, hay 3 categorías: detallados, semidetallados y declaraciones de impacto ambiental o DIAs. La 4ª categoría es un instrumento ambiental que no es para proyectos de inversión, es para políticas, planes y programas públicos. Se llama evaluación ambiental estratégica. Entonces, me voy a referir a los 3 primeros. En SENACE evaluamos, para el caso de residuos sólidos, tanto detallados como semidetallados. Para los otros subsectores que tenemos actualmente bajo nuestra competencia, minería, hidrocarburos, electricidad, agricultura y transporte, a la fecha solo nos han transferido la competencia para evaluar los detallados, o sea, los más complejos, los de mayor impacto, los que generan más impacto. En el caso de residuos sólidos, los detallados y los semidetallados. ¿El SENACE también aprueba a aquellas consultoras que serán designadas para realizar la evaluación del impacto ambiental o solo lleva el registro? La norma establece que no hay un proceso de evaluación para el registro de las consultoras. O sea, en la consultora que presenta la solicitud de registro se la aprueba en automático por norma. Acceden al registro de manera automática. Lo que sí hacemos nosotros es una fiscalización ex post. O sea, y parte del trabajo del equipo que trabaja en el registro de consultoras es hacer esa fiscalización posterior. Verificamos que la información que han presentado, pero una vez que ya están registradas, porque como les repito, en automático, la norma dice que en automático se registran, verificamos que la información que han presentado sobre el número de profesionales, las carreras que tienen en la consultora, los años de experiencia, los títulos de los profesionales, etcétera, etcétera. Toda esa información la contrastamos de que cumplan con los requerimientos dependiendo del sector, porque hay consultoras para el sector transporte, consultoras para el sector hidrocarburos, consultoras para el sector minero. Dependiendo de las normas sectoriales, cumplan con estos requisitos. En caso que identifiquemos que hay algún requisito que no se ha cumplido, notificamos, pedimos información y si claramente no se ajusta a los requerimientos, pueden perder el registro. Y en el caso de información falsa, que también nos ha pasado, corremos traslado a la Procuraduría del Sector Ambiental para que inicie los procesos que correspondan también. ¿Cuál es la diferencia entre estudio y evaluación de impacto ambiental? Interesante pregunta. El estudio es el instrumento, el documento, el expediente, si así lo quieren ver. O sea, en realidad el término correcto es evaluación. Evaluación es un proceso, ¿no? En la evaluación yo elaboro un estudio. Esa es un poco la lógica. ¿Cuándo se estima que se completará la transferencia de sectores al SENACE y cuál es el beneficio concreto para el país? Interesante también. A ver, ¿cuándo se concluirá la transferencia? Es muy complicado poder definirlo porque no depende de SENACE. Recuerden que para las transferencias se crean comisiones en donde participan representantes de SENACE, pero también representantes de los sectores a transferir. Y entonces, ahí se toma, digamos, hay 3 aspectos que son fundamentales. Los recursos presupuestales, o sea, porque las entidades que tienen actualmente esas funciones reciben recursos del MEF a través de su presupuesto para que puedan, digamos, cubrir
la contratación de profesionales que hagan actualmente esa evaluación de los EIAs. Ya, entonces, tienen que transferir no solo la función, sino también nos tienen que transferir los recursos. ¿Ok? Sobre eso me voy a referir con más detalle en un ratito. Pero también nos tienen que transferir la data, todas las certificaciones ambientales y todos los expedientes a veces no están digitalizados, están en más de un almacén. O sea, el proceso de data, de transferencia de información y de data y de expedientes puede ser muy complejo si es que, digamos, no ha habido un orden mínimo por parte del sector que nos va a transferir. Pero también hay otro elemento y es el normativo. Nos pasó con transporte. En su momento, transporte no, al momento que nos transfirió, no tenía una norma de clasificación anticipada y nos generó una sobrecarga de procesos de clasificación por no tener esta norma de clasificación anticipada, porque además recuerden que en el sector transporte los proyectos pueden ser por tramos de carreteras. Entonces, yo puedo tener 6 CIAs, porque así lo establece la norma de transportes, puedo tener 6 CIAs para una carretera porque voy evaluando tramo por tramo por tramo. Entonces, se imaginan 6 clasificaciones, 6 CIAs. Entonces, fue una cosa enorme. No todos los sectores tienen el mismo nivel de madurez en cuanto a sus normas ambientales, y eso es un tema que estamos trabajando con el Ministerio del Ambiente como ente rector del CIA, y eso es un tema que quizás me olvidé mencionar. Nosotros no somos, a diferencia de OEFA, que sí es el rector del sistema de fiscalización, nosotros no somos rectores del sistema de evaluación, la rectoría la tiene el Ministerio del Ambiente. Entonces, es el Ministerio del Ambiente el que tiene que empezar a tener criterios uniformes, estándares, en donde corresponda claramente, normativos, para que no haya una dispersión de normas, de plazos y de lógicas, y a veces en las transferencias identificamos estos problemas. En cuanto al tema de presupuesto, una cosa es el modelo de gestión que tienen los ministerios actualmente versus el modelo que les he mostrado, todo lo que nosotros hacemos para asegurar la calidad de los procesos. No necesariamente es el mismo modelo de gestión el que tienen los ministerios. Entonces, los recursos que nos quieren transferir, a veces, no voy a mencionar nombres ni montos, pero nos cubren. Y entonces, si yo no tengo los recursos para poder asumir esa responsabilidad, parte de lo que estamos discutiendo con Minan y con el MEF es cómo conseguimos recursos a través de demandas adicionales que nos permitan tomar esos sectores. Ahí es donde se ha generado el principal cuello de botella. Y depende también de la voluntad de cada sector de avanzar dentro de la comisión de transferencia. No todos tienen la misma voluntad. Es bien difícil poner una fecha al tema de la transferencia. Pero la segunda parte me olvidé, perdón, de la pregunta, no recuerdo cuál era. Además de las transferencias. Sí, sí. ¿Cuál es el beneficio concreto para el país? A ver, el beneficio para el país es asegurar inversiones sostenibles. O sea, el país requiere inversiones, claramente, pero no como sean. O sea, no hechas como sea y que finalmente los impactos ambientales terminen generando impactos en salud que terminen siendo sobrecostos que se trasladan a las poblaciones de los entornos, por ejemplo, ¿no? Sino que los titulares internalicen el total de los costos que implican sus proyectos. Entonces, ese es el beneficio del país, ¿no? Asegurar inversiones sostenibles. ¿Cuáles son los motivos para declarar inadmisible e improcedente los EIAs? ¿Qué es lo que los diferencia? Puesto que ambos tienen consecuencias. A ver, los que somos abogados hablamos de inadmisibilidad o improcedencia. Depende, hay requisitos de forma que no se cumplen y entonces no se puede admitir a trámite algo que no cumple, por ejemplo, con los requisitos del TUPA, ¿no? Y la improcedencia normalmente puede recaer en algún tema digamos, de fondo. La verdad es que no tengo ahorita un ejemplo concreto de improcedencia, pero por lo general, normalmente lo que tenemos son o desaprobados
o desistidos o inadmisibles. ¿Los proyectos evaluados por el SENACE están en algún reporte de conflictos sociales? Ah, lo que pasa es que cuando dicen los evaluados, por eso hay que diferenciar. Recuerden que hay proyectos que hemos evaluado nosotros, una modificación de ley ya, pero que el ley ya fue evaluado pues, por un ministerio previamente hace 10 años atrás, ¿no? O 5 años atrás, o lo que sea. Y esos proyectos sí pueden haber, digamos, generado algún tipo de conflictos en su momento. Entonces, claro, cuando se gatilla una modificación, puede haber también digamos, la posibilidad de que se gatille o se retome el conflicto, ¿no? Por eso es que cuando yo hablaba del 100% de efectividad, estaba hablando de los estudios, no de modificaciones, sino de los estudios que han sido evaluados desde el primer día por nosotros, ¿no? Entonces, de esos, o sea, estudios evaluados por nosotros desde el día 1, ninguno de esos está en la lista de conflictos, ¿no? Ni de la PCM ni de la Defensoría. Pero claramente hay proyectos que se han sido evaluados por nosotros, por ejemplo, modificaciones de IAS, que sí tienen conflictos porque ya vienen desde antes de que llegue la función a SENACE, ¿no? Si una empresa presenta información falsa en un estudio ambiental, ¿qué hace el SENACE? La fiscalización está dependiendo del sector, en OEFA o, por ejemplo, en el caso de transporte, la fiscalización todavía está en el Ministerio de Transportes. Entonces, nosotros, o sea, la responsabilidad es de la consultora. Acabamos de prepublicar el Reglamento Nacional de Consultoras Ambientales junto con el MINAM. Fue una tarea que se nos encomendó por una norma del Decreto Legislativo 1394. Nos encargó la elaboración de la propuesta que ya hemos alcanzado al Ministerio. Esa propuesta el Ministerio la ha publicado y estamos en la etapa, digamos, de levantar aportes, comentarios. El reglamento precisamente busca regular el tema, pero independientemente de eso, las funciones de fiscalización a las consultoras está en OEFA o en el sector que no le hayan transferido la función a OEFA. Nosotros comunicamos eso que hemos encontrado al fiscalizador. Finalmente, ¿tienen algún nivel de decisión en la selección de alternativas de un proyecto? No aún. Estamos impulsando, lo que pasa es que los proyectos ya llegan, por eso les hablaba yo de que somos un eslabón de la cadena, ¿no? Ya llegan en nivel de factibilidad, o sea, ya toda la etapa de planeamiento, de prefactibilidad, de ingeniería, de diseño, todo eso se hizo antes de que lleguen a nosotros. Lo que estamos es ahorita promoviendo unos criterios que se denominan jerarquía de mitigación, que lo que busca precisamente es identificar escenarios en donde en lugar de mitigar impactos, se eliminen impactos. O sea, en lugar de ubicarme yo, poner mi planta de tratamiento de aguas aquí, lo pongo un poco más allá, en lugar acá mitigo, pero acá elimino. Entonces aquí es más efectivo. Por un lado. Y por otro lado, nos estamos acercando con apoyo de la cooperación, justo estamos ahorita elaborando una propuesta para acercarnos al MEF y a Proinversión, a presentarles una propuesta para algunos temas que tendrían que tener ellos en cuenta al momento de diseñar o planificar los proyectos, ¿no? En la etapa de formulación, digamos, ¿no? de los proyectos. Antes cuando existía el SNIP, el MINAM en esa época aprobó unos lineamientos que, digamos, vinculaban el SNIP a los criterios ambientales del sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero ahora con el INVIERTE-P no se ha hecho lo mismo. Entonces, por eso estamos trabajando con MINAM, con MEF y con Proinversión. Nosotros, no obstante que no nos corresponde directamente, sí nos interesa
que cuando lleguen a nosotros estos proyectos ya hayan incorporado por lo menos algunos lineamientos o criterios ambientales desde la formulación o desde el planeamiento. Queremos agradecer la participación de Alberto Barandarian Gómez y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias a ustedes, encantado. Los invitamos el día de mañana, martes 20, a las 7 de la noche, a participar del seminario internacional El trabajo en las administraciones públicas durante la pandemia. Trabajo y teletrabajo, posibilidades y necesidades, que estará a cargo del ponente Alfredo Antonio Rodríguez Gómez desde España. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web.